Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ahora vamos a traer un video de la historia de mi papá, que es paciente con ELA, y queremos desenglosarles todo a lo largo del camino cómo ha sido su proceso, desde antes del diagnóstico hasta actualmente. Vamos a empezar pues cuando él inició, fue en agosto del 2020 y él empezó con tropiezos y lo que desenglosó sus caídas, que fueron, estuvo en ese tiempo 4 caídas. Al inicio pues no nos causaba, bueno, pues dijimos, es un tropezón, se cayó, pues dentro de lo que cabe pues puede pasar, ¿no? Pero ya cuando fueron surgiendo más y más y que llegó a la cuarta, ahí fue donde nos alarmamos porque tuvo, de hecho traía una jaulita, se cayó y se lastimó la mandíbula, empezó a tener ahí problemas de visión, pero al día siguiente, bueno, ya amaneció bien, que eso fue lo que nos alarmó mucho y fue donde dijimos, hay que checar porque esto no es normal. Sí, de hecho, él decía que la sensación que sentía era de debilidad en una pierna, la pierna izquierda. Entonces le decíamos, pero ¿qué pasa, papá? O sea, ¿por qué te estás cayendo? Decía, no, es que no la puedo levantar. O sea, siento que tengo débil la pierna, no puedo hacer ese movimiento del levantamiento para subir el escalón, por ejemplo. O sea, la banqueta no la podía subir de repente. No es de que siempre tuviera esta dificultad, pero sí de poco a poco fue creciendo esa dificultad. Exactamente. Entonces ya fue lo que nos alarmó y dijimos, bueno, él le achacaba que podía ser por sus hernias. Empezamos a sacar otras conclusiones que pues realmente a nosotros como hijos no nos cuadraron con la respuesta y fue donde dijimos, bueno, para saber pues hay que checarlo, ¿no? Entonces ya fue donde decidimos acudir y acudimos en marzo del 2021 con un geriatra que dijimos, bueno, porque pues es adulto mayor, pues a lo mejor inclinándonos por el geriatra, pues a lo mejor es el doctor que nos puede orientar a ver qué es lo que tiene. Y ya fue donde acudimos con él y él le mandó a hacer unos laboratorios de sangre y aparte le mandó a hacer un TAC de cráneo para ver qué era lo que estaba pasando. Le checó también ahí los síntomas que traía y es por eso que mandó estos estudios. Él dijo que podía ser una cuestión ahí, neuronal o algo. Pero bueno, en cuestión del TAC, gracias a Dios todo salió bien, no tuvo ningún tumor, o sea, ese salió muy bien. Es por ahí que se encamina más a algo neuronal. Y él dijo, yo aquí concluyo y los refiero con un neurólogo. El neurólogo pues es el que les va a decir qué es lo que puede hacer. Ahí lo que pasó fue donde él dijo, aquí puede haber un problema neuronal, puede ser algún problema. Para mí que pudiera ser Ujú. ELA, fue la primera vez que escuchamos esa palabra nosotros. Desconocíamos totalmente la enfermedad y pues sí nos impactó un poquito el nombre. Dijimos que de qué trata, ¿no? Una esclerosis lateral amiotrófica. Y ahí nosotros empezamos a investigar. Claro que ahí estamos con la incertidumbre, así, impactados, ¿verdad? Sí, por ejemplo, mi papá tenía en aquel entonces 65 años, Cuatro. no, 64 años. Ujú. Entonces, cuando llegamos con el geriatra, dijo, para mí es un paciente joven, o sea, es un paciente joven para que traiga todos estos síntomas, o sea, no es por la vejez que esté caminando lento o que tenga dificultad para caminar. Entonces, él tiene otro padecimiento posiblemente y para mí me va un poquito más por los síntomas que me dicen, que es de una pierna, que es estas características, dijo, pudiera ser un ELA, pero no les quiero asegurar, mejor vaya con el especialista, que es el neumólogo, que pudiera, neurólogo, que pudiera ya manejar más esta situación. Y más, o sea, mencionaba eso más porque mi papá fue maestro de educación física. Entonces, él la condición física la traía perfectamente. Entonces, para él le llamó aún más la atención que pudiera ser, o sea, que no tenía relación con su edad, sino con otra condición que a él ya lo estuviera afectando, ¿verdad? Entonces ya nos refirió al neurólogo, fuimos con una neuróloga y la neuróloga le mandó a hacer una resonancia magnética en la cual se dio cuenta que había un estrechamiento de conducto en la médula. Y por eso nos refirió después con el especialista de cervicales, ya que estaba en el área donde se estaba observando el estrechamiento. Y nos mandó con un neurólogo cirujano. El neurólogo cirujano le indicó una laminectomía de cervicales porque él diagnosticó mielopatía espondilótica cervical.
que es una compresión que hay en la médula. Entonces por eso se le indicó la cirugía de cervicales en ese momento. Después de eso, bueno, la doctora también le había indicado unos medicamentos antes de referirnos. Le indicó el baclofen y el de Flexacort. Que son para la rigidez muscular, porque ya comentaba mi papá de la pierna y del brazo que tenía un poquito más de debilidad. Aparte ya él tenía sus fasciculaciones, también es un como síntoma que para mi papá se nos hizo muy raro y muy anormal, que todos sus musculitos, porque él empezó a tener fasciculaciones leves, pero luego ya generales y más notorias en todos sus bracitos, o sea, se veía como que se le movía así el musculito y en sus piernas sin que él hiciera ningún esfuerzo, y así en posición de reposo, él se le movía todos los bracitos y de las piernas, pero sí es cuando nosotros también detectamos eso. Entonces también decía que le daban calambres, empezó también con los calambres y la doctora dijo, esto le va a ayudar para evitar los calambres y también la rigidez que a lo mejor tiene en las noches por el mismo calambre, ¿verdad? Entonces también puso ese tratamiento y hasta la fecha también ahorita lo mantiene. Así es, y le ayudó bastante. Y como les comento, nos pasamos con el cirujano para poder solucionar ese problema. Él decía que posiblemente la cirugía le iba a ayudar en un 90%, y si en caso de que no mejorara, pues entonces habría que checar qué más podría hacer. Pero en sí, él dijo, si es este problema, obviamente se soluciona, y que efectivamente sí traía ese problema, y es por eso que se estaba agrandando un poquito más la dificultad de caminar, porque obviamente, pues, como saben, la médula pues tiene conexión, ¿no? Las piernas, todo, entonces ahí estaba teniendo ese problema a que le llegara la señal. Y ya se realizó la cirugía a mi papá el 15 de junio del 2021. 2021. Y bueno, ya es todo muy bien, gracias a Dios, salió perfecto. Después el doctor nos indicó rehabilitación, que estuviéramos con fisioterapia. Después de los 15 días de salir de alta. Que empezara con fisioterapia. Y pues ya empezó con fisioterapia y todo, pero nosotros vimos que seguía avanzando, no que iba retrocediendo o que iba mejorando. Mejoró como, o sea, los primeros días después de la alta, pero después se vino para abajo porque seguía con esa dificultad también, ¿no? O sea, sí le ayudó, la cirugía le ayudó, o sea, nosotros sentimos que sí le ayudó porque si no, de plano ya no hubiera movido la pierna izquierda, pero realmente la cirugía como retrasó ese padecimiento que tenía y después pues volvió con su evolución, ¿verdad? Sí, ya podía, después de la cirugía ya podía levantar más su pierna izquierda, pero como decimos, después de ciertos días empezó a igual a bajar, empezó a verse de nuevo la dificultad de su pierna izquierda, todo él empezó con su lado izquierdo, ¿no? Empezó a marcarse, las manos todavía al inicio todavía no empezaba a tener dificultad, pero después empezó decía que le sentía como dormido sus manos, y luego hacía sus movimientos, a veces empezaba a batallar para agarrar las cosas, para cargar las cosas, también la fuerza empezó a perderla del brazo izquierdo, de la pierna izquierda, todo de su lado izquierdo empezó, del lado derecho estaba muy bien en ese entonces. Y después pues seguimos con la fisioterapia, que también eso lo recomendamos mucho porque realmente la fisioterapia sí retrasa o al menos mantiene un poquito la movilidad muscular y también hasta cierto punto también el grosor del músculo, ¿verdad? O sea, porque sí le ayuda a mantenerse un poco, entonces sirve bastante la fisioterapia. La verdad es que sí se le recomendamos en cualquiera de los casos, ¿no? Exacto, y desde el inicio empezar con la fisioterapia, eso sería magnífico. Entonces, bueno, regresamos con el doctor cirujano, que ahí fue donde le comentamos que pues que no veíamos, al contrario, que iba avanzando. Entonces ahí él fue donde le mandó a hacer unas radiografías en donde tenía que ver la movilidad de su cuello para ver si no estaba afectando la médula, si no la estaba presionando o algo como para que hubiera ese problema. Checó la radiografía, estuvo muy bien, sus flexiones no había ningún problema, la médula estaba bien. Entonces ahí fue donde él dijo, hay una enfermedad detrás que se está ocultando y hay que ver qué es lo que está pasando. Nos volvió a regresar con la neuróloga. La neuróloga le volvió a mandar a hacer la resonancia magnética para después de la cirugía ver cómo estaba el resultado. Vio que la cirugía fue un éxito y todo, pero dijo, aquí el problema, hay que mandar a hacer unos potenciales evocados de las 4 extremidades para ver cómo están reaccionando pues sus impulsos, ¿no? Y ya después de eso, al regresar con ella, con el estudio, ella nos diagnosticó dijo, la enfermedad
es de la médula y es una enfermedad degenerativa. Porque Pero sí esa hubo, fue, sí hubo resultados alterados, entonces sí sirvió esa, prueba. esa prueba. Y ahorita vamos a mencionar la que creemos que también puede ser muy indicativa del ELA. Esta sí sirvió como para también darnos un norte, pero también les vamos a comentar la otra que sí nos definió ya también. Entonces aquí en esta quedamos nada más con que es una enfermedad degenerativa de la médula. Eso fue el resultado que nos dio la doctora y pues obviamente también nos impactó, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era degenerativa. Entonces, pero siguió avanzando todo. Y nosotros seguimos con la fisioterapia también, algunas veces también pues por cuestiones de economía, porque también viene muy de la mano también todo este padecimiento, veíamos sí ponerla primero entre semana unos pocos días, pero después ya lo manejamos a lo mejor 3 veces a la semana y nosotros los poníamos los días que la fisioterapeuta no podía asistir, iban a la casa, entonces también es otro temita que luego podemos platicar más. Y entonces después de eso nos seguía moviendo, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a buscar otra opinión de otro neurólogo para ver qué es lo que, o sea, si coincide con ese resultado, ¿no? Entonces ya fuimos con otro neurólogo y ese neurólogo nos indicó que fuéramos a hacerle Una doctora que con una es doctora médica física y de rehabilitación. Así es. Entonces hacerle exactamente la prueba que estamos diciendo, que es la electroneuromiografía. Esa es la que definió ya el diagnóstico casi como tal, ¿no? Como tal. Ella ya, de hecho ahí mismo la doctora de la electroneuromiografía nos dijo que efectivamente era ella. Regresamos con el doctor y pues ya se confirmó completamente. Esta rápidamente nada más consiste en ver los estímulos de los nervios periféricos, entonces ver de la neurona motora, ver si realmente llega a los músculos todo este estímulo para poder hacer movimiento y todo eso, entonces sí se veían alterados también. Así es. Entonces ese diagnóstico nos lo confirman en diciembre del 2021. Estamos hablando que inició en agosto del 2020, pues ya llevaba un año y medio, bueno, sí, un año y medio aproximadamente, que estuvimos nosotros con todos estos tratamientos especialistas y todo, y a llegar hasta el diagnóstico definitivo. Ahora, nosotros también con este tema nos gustaría que vean todo ese proceso, porque muchas veces a nosotros nos costó llegar con los especialistas indicados, nos costó saber cómo movernos, de qué trataba esto, y todo eso va perdiendo de alguna forma tiempo, que también puede ayudar a lo mejor a diagnosticarlo con antelación y poder hacer un poquito más sobre la situación, ¿verdad? Pero creo que nosotros, o sea, de alguna forma también siempre estuvimos, desde que nos dijo el geriatra, estuvimos constantemente buscando información, checando, también en grupos de Facebook, que también eso nos benefició bastante, también eso se agradece mucho, ese tipo de ayudas, y de la mano vamos apoyándonos con esta información, que vamos checando, que vamos viendo, también este tipo de grupos que también nos ayudan bastante, apoyo de todas estas instituciones también, y de los especialistas para poder llegar al diagnóstico y poder saber cómo manejarlo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ya después del diagnóstico, el doctor le indicó Riluzol, que es el medicamento hasta ahorita, pues que se ha considerado para la ELA, uno de los medicamentos, ¿verdad? Está el Rilutec también. Ajá, el Rilutec. Sí, pues sí. Ajá. Sí. Y bueno, a él le recomendaron el Riluzol, que lo estuvo tomando como por 4 meses, ¿no? Por 4 meses. Igual también luego vamos a hablar sobre ese tema, que también es importante, porque hay opiniones diversas sobre este medicamento, y pues bueno, o sea, también luego podemos contar la experiencia específica también con este medicamento con mi papá, ¿no? Sobre lo que le pasa a mi papá también. Entonces el neurólogo, ya que le manda este medicamento, pues también nos quiere preparar para llevar un buen proceso con él, ¿no? Y nos manda con un neumólogo y nos manda con un otorrino. El otorrino le hace una prueba de deglución para ver cómo está deglutiendo, si no está teniendo dificultades. El gastro o el otorrino pueden ser los que realicen también esa prueba. Así es. En este caso, pues fue el otorrino. Y se le hizo la prueba de deglución. Gracias a Dios, en ese entonces pues no había ningún problema. Fuimos con el neumólogo, también le mandó a hacer una gasometría y le mandó hacer una aspirometría. Ahí mismo se la realizaron, la aspirometría pues para ver qué tanta fuerza tenía de
de aire exhalado, y la gasometría es una prueba que se realiza de laboratorio de sangre para checar el PO2. El PO2, ajá, que viene siendo la salida y entrada también de oxígeno y de dióxido de carbono, que estén bien la saturación en la sangre también. Así es. Entonces, en ese entonces todo muy bien. Y ya después seguimos nosotros normal y todo, siguiendo las indicaciones y todo, pero con su rehabilitación y todo, y llega el punto donde vemos que sigue avanzando y que mi papá se le empieza a dificultar un poco más la deglución, se le empieza a dificultar la toma de líquidos, o sea, del agua. Vemos que ya casi no toma agua, vemos que ya no quiere comer por lo mismo que se nos empieza a ahogar también, se nos empieza a ahogar en esta temporada muy frecuente, y él prefiere evitar comer, y ahí nos fue adelgazando bastante, o sea, bastante. Y ahí fue donde nos dimos cuenta también que se estaba deshidratando, ¿verdad? Desnutriendo y deshidratando. Sí. Dijimos, pues hay que hacer algo. Y uno que está dentro sí lo nota y todo, pero realmente a veces llegamos hasta el extremo, ¿verdad? Porque no queremos dar ese siguiente paso. Por miedo o por desconocimiento o por otras cosas, ¿no? Porque quisiéramos que no le estuviera pasando esto a nuestro familiar, o en este caso, pues si usted está padeciendo esto, pues a usted yo creo que también piensa todo esto, ¿no? Pero igual y también empezó la deshidratación y empezó con síntomas de debilitamiento, de no poder moverse también tan fácil más, o sea, a pesar de su padecimiento, también de dificultad para pasar el líquido. De hecho también lo hacíamos con popotito, o ya lo hacíamos con jeringuita, o sea, pero ya era muy poco el agua que se le estaba dando, entonces claro que se estaba deshidratando. También dejó, de hecho la voz no la tenía tan distorsionada, pero igual y también empezó a disminuir también su voz, el habla, o sea, ya no podía expresar tan fácil, ya mantenía los ojitos un poquito más cerrados, y es cuando dijimos, ya, o sea, tenemos que hacer algo. Sí le pusimos un suero en casa, vitaminado, le sirvió, o sea, eso también puede ser intravenoso, eso sí puede ser una buena opción, pero, o sea, claro que pues no le íbamos a estar poniendo constantemente el suero, queríamos ya una solución. Entonces también ya nos habían hablado sobre el tema de la gastrotomía. En ese entonces, pues volvimos a acudir con el otorrino para realizar de nuevo la prueba de deglución, y ahí fue donde dijo que efectivamente ya estaba teniendo problemas con los líquidos y con los sólidos, que él nos empezaba a recomendar que utilizáramos papillas, porque los pesos obviamente se facilita más al tragar, y y el agua que le colocáramos grenetina para espesarla y poderle dar grenetina. Pero él dijo que igual ya podría ser candidato para la gastrotomía, y nos refirió con una gastroenteróloga. Y la gastroenteróloga nos dijo que efectivamente era candidato, para evitar que se siguiera desnutriendo, se siguiera deshidratando y tener pues complicaciones, ¿verdad? Sí. Y ahí donde pues vimos que ya mi papá de plano estaba muy cabizbajo y todo, pues optamos por utilizar el ISSSTE para poder realizar la cirugía, porque como saben, pues todo realmente tiene costo, y esta enfermedad lamentablemente es muy cara, o sea, muy cara, y si tienen instituciones en las que se puedan apoyar, pues qué bueno, ¿no? Y que las aprovechen al máximo, porque realmente es una enfermedad que se genera muchísimo gasto. Entonces, acudimos al ISSSTE, gracias a Dios la Cruz Roja acudió por mi papá, se lo llevó en la ambulancia, porque también, pues por lo mismo que como estaba ya muy debilitado, el moverlo, pues a nosotros se nos complicaba. Lo llevaron por medio de la ambulancia, y ahí fue donde pasó directamente a urgencias, y lo metieron a internar. No, de hecho sí, lo metieron a internar, y aquí la ventaja del ISSSTE, la verdad, nos gustó porque le hicieron los estudios y todo, y aparte ya andaba afectado del sodio por la falta por la deshidratación y otras cosas, entonces lo estabilizaron, y luego ya le pudieron hacer la cirugía. Entonces también podemos hablar también de la cirugía en otro momento, y bueno, es otro tema también. También ahí las plaquetas, todo se había descompensado. Descompensado, plaquetas y todo. Lo estabilizaron, y ya fue donde se realizó la gastrotomía. Y desde allá para acá, gracias a Dios, la cirugía súper bien, le sirvió bastante. No tuvo complicaciones. No tuvo complicaciones. Es una cirugía también muy sencilla, que teníamos mucho miedo, pero realmente es sencilla, y es ambulatoria, entonces salió rápidamente. Mi papá aceptó muy bien la sonda, o sea, no tuvo complicaciones. Exactamente. Entonces le fue bien, porque mi papá ya estaba con un peso, yo creo que de 50, más o menos fácilmente. Entonces, yo también tenía miedo por ese lado, pero bueno, todo salió bien. De hecho, le sirvió bastante, agradecemos ese paso, porque
él empezó a nutrirse, ya a aprender a comer por ese medio, se le alimentaba completamente bien, se le hidrataba bien y empezó a subir de peso, también su voz volvió a la normalidad, claro, afectó en esos tiempos porque fue como 15 días también que estuvo ahí, desde que lo estabilizaban y todo, afectó mucho su movilidad en el aspecto de que después de ahí ya no volvió a caminar, ya estuvo en camita, pero seguíamos con la rehabilitación en cama también, ¿no? De la manera de lo posible, y bueno, de todas maneras, hubo muchos beneficios también. Y ahí ya empezamos con calidad de vida. Rehabilitación pasiva, no tanto, más pasiva por lo mismo que se encontraba en cama. Pero gracias a Dios, o sea, fue una buena elección, fue a tiempo y agradecemos ese paso. Entonces, si ustedes también están pasando por esto, no todos los pacientes son diferentes, todos los casos son diferentes, pero si llega el punto de que ustedes necesitan entrar a este paso, lo mejor es darlo. ¿Por qué? Porque es la única manera que su pacientito o ustedes van a tener los nutrientes necesarios y la hidratación necesaria. Definitivamente es una opción y siempre del lado del médico necesaria. Y de que ya esté diagnosticado y que ya también se les diga que a ti se tiene que dar ese paso, pues claro. También podría, ya cuestión de hablarlo también con la familia, de que el paciente o esta persona esté de acuerdo también. Eso siempre hay que respetar el punto de vista de cada quien y de aceptarlo, o sea, eso es importante también. Otra cosa también, bueno, entonces ya para como resumen, los especialistas que son importantes ver viene siendo el neurólogo, el neumólogo, el gastro, o también apoyado con el otorrino, y esos vienen siendo los especialistas como tal, ¿verdad? Para que también vayan ya sabiendo cuál es el paso a seguir. Pero el principal que te va a empezar a diagnosticar bien es el neurólogo. Ese es el importante también de inicio, y de ahí se van a ir desprendiendo más especialistas porque va a ir viendo más necesidades. Sí. Y pues agradeceríamos también si ustedes quieren compartirnos sus historias, sus testimonios, igual pueden comentarnos abajo y con mucho gusto nos podemos contactar y ahí podemos ver de una manera que también si les gustaría hacer ser parte de esto y adelante, ¿no? Adelante, nosotros estamos muy abiertos a compartir y la idea es dar a conocer esta enfermedad que existe y que hay que echarle ganas, ¿no? Hay que echarle ganas y apoyarnos y unirnos todos porque pues la ELA no tiene que vencernos, ¿verdad? Ahora esperemos que les haya servido de algo y muchas gracias por estar aquí. Va a ser nuestra experiencia propia y de todo corazón compartiéndolos a ustedes.